¿Alguna vez te has sentido pequeño frente a un reto enorme, como si no tuvieras la capacidad para enfrentarlo? Hoy quiero contarte cómo The Spirit and the Mouse, un simple juego relajante, me hizo reflexionar sobre eso y cómo lo relacioné con uno de los libros más interesantes que he leído últimamente, Los secretos de una mente millonaria. Primero déjame contarte un poco de este juego. Aquí una pequeña ratona decide ayudar a las personas de un pueblo llamado Saint-Clair a ser felices. Parece una misión muy noble, pero ¿qué puede hacer una ratona tan pequeña para cambiar la vida de un humano, de una persona? Todo empieza con un acto simple, o al menos eso parece al principio, recuperar una bufanda perdida en medio de una tormenta. Pero hay un detalle importante, la bufanda terminó en la punta del pararrayos del pueblo en una tormenta eléctrica. Aún así, la ratona decide ir por ella sin importar el riesgo de que le cayera un rayo, y evidentemente eso fue lo que pasó, le cayó un rayo. Desde el inicio, este pequeño acto de valentía nos enseña algo importante, y es actuar a pesar del miedo. Y aquí es donde el libro Los secretos de una mente millonaria realmente comienza a relacionarse. T. Harv Eker nos dice que las personas con mentalidad de éxito no permiten que el miedo las paralice. Toman acción. Capítulo 11 del libro. La ratona, a pesar de su tamaño y el peligro más que evidente, no duda en ir por esa bufanda. Y esto nos recuerda que muchas veces nuestras mayores oportunidades vienen disfrazadas de riesgo. Si no actuamos, nunca sabremos lo que podríamos haber logrado. Esta primera cinemática se convierte entonces en un punto de inflexión para la ratona, al igual que en el libro, donde las personas con mentalidad de riqueza crean su propia vida. Eso está en el capítulo 3. La ratona no espera que las cosas se resuelvan por sí solas. Ella actúa, no se queja, y más adelante veremos que con cada pequeño acto de amabilidad su impacto crece. Igual que en la vida, a veces lo único que necesitamos realmente es dar ese primer paso hacia lo desconocido, sin importar el tamaño del reto. Resulta que el rayo no era cualquier rayo, sino era Lumion, el espíritu guardián de Saint-Clair. Lo curioso es que el espíritu de la felicidad, aunque poderoso, se debilita por el impacto del rayo y cede una parte del poder a la ratona, lo que lo obliga a depender de ella para recuperar su poder y hacer su trabajo, algo que él al principio menosprecia, y lo menosprecia porque él es una creación del creador, que es así como supongo que llaman a Diosito en este juego. Se siente superior y no entiende cómo alguien tan pequeño podría ayudarlo. Este orgullo y arrogancia me recordó a muchas personas que alcanzan cierto nivel de éxito y olvidan como todo su pasado o incluso el propósito del mismo éxito. Y a su vez también vemos un paralelo con la vida real. ¿Cuántas veces los obstáculos o incluso otras personas nos hacen sentir que no somos lo suficientemente grandes o importantes para marcar la diferencia? A medida que el juego avanza, esta pequeña ratona continúa ayudando a los Kiblins, unas pequeñas bolitas de electricidad que necesitan volver a un robot para reactivar la energía del pueblo. Cada vez que completa una misión, la persona a la que está ayudando pues genera como una felicidad. Esa felicidad la ratona la recolecta y se la lleva a Lumion para volver a fortalecerse y poder volver con Diosito. Sé que esto es un juego, pero ¿y si no lo hubiera hecho? Si la ratona le hubiera dado miedo ayudar a la electricidad misma. T. Harv Eker nos dice en el libro que las personas con mentalidad de riqueza ven oportunidades donde otros ven problemas. Eso está en el capítulo 5. La ratona podría haberse paralizado ante el tamaño de su misión, porque ya no era ayudar solo a una persona, sino a un pueblo entero. Cosa que me recordó que a veces nosotros, muy a menudo, más a menudo de lo que me gustaría aceptar, nos detenemos por el miedo al fracaso y no estar a la altura. Pero aquellos que logran grandes cosas, créeme que no piensan en sus limitaciones, sino piensan en grande. Esto lo habla Eker en el capítulo 4 del libro. Este juego parece tan simple al principio, pero nos recuerda constantemente que las pequeñas acciones tienen un gran impacto, como cuando Eker nos habla de la importancia de la gestión financiera en el capítulo 10 del libro. Cada pequeña decisión que tomamos, por insignificante que parezca, se acumula y afecta nuestra vida
a largo plazo. Igual que en el juego, donde cada pequeño acto de bondad ayuda a restaurar la felicidad del pueblo. En la vida real, nuestras pequeñas acciones financieras o en general nuestras pequeñas acciones, cuando se manejan con inteligencia, pueden llevarnos a grandes resultados. Pero el viaje no es solo sobre completar misiones. Al final nuestra ratona le enseña a Lumion una lección muy importante. El verdadero propósito de ser un guardián no es el poder, sino el sacrificio por los demás. Esto nos recuerda otra lección del libro, que es: el éxito verdadero no es solo para uno mismo, sino para los demás. Eso está en el capítulo 8. Los más grandes logros no solo benefician a quien los alcanza, sino también benefician a las personas en su contexto y muchas veces a personas fuera de él. Y aquí viene lo interesante. A lo largo del juego, la ratona nunca se dio cuenta de lo que estaba convirtiéndose. Ella simplemente seguía actuando con bondad, con el deseo de ayudar sin esperar una recompensa. Al final, después de todo lo que ha pasado, el creador la contacta y le ofrece convertirse en un verdadero espíritu guardián. Y aquí se revela algo bonito también. Todo este tiempo la ratona no había tenido un nombre. El creador es quien finalmente le da uno. Y no se los voy a decir por si quieren jugar el juego. Lo que me dejó reflexionando es cómo no se trata de dónde empiezas, sino de quién te conviertes en el proceso. Así como la ratona nunca imaginó convertirse en la guardiana espiritual de la felicidad del Saint Eclair, muchos de nosotros no vemos el impacto que podemos tener, simplemente porque nos sentimos pequeños, insignificantes o atados al lugar de donde venimos. Y eso me hace pensar cuántas veces nos frenamos porque pensamos que no estamos preparados, que no somos lo suficientemente grandes, o que no tenemos el talento, o que no tenemos los conocimientos o los recursos necesarios para hacer algo importante. Pero ¿y si justamente esas pequeñas acciones que te parecen irrelevantes son las que te están llevando hacia algo mucho más grande de lo que hoy en día te puedes imaginar? Al final, la ratona no solo se convierte en guardiana, sino que le enseña al mismo Lumion, el anterior espíritu guardián, el verdadero significado de su propósito. ¿Y nosotros? ¿Cuánto más podríamos lograr si dejáramos de enfocarnos en nuestras limitaciones y empezáramos a actuar con la confianza de que cada paso, por pequeño que sea, nos está llevando a un futuro mucho más grande? Guapo, guapo, está guapo, Bill. Está guapo, Bill. Quiero que dure más de 8 minutos, eso es todo. Ya está, me voy, adiós, chao. Me gustó, está reflexivo, está bonito.